Ciudadanía. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. El origen de la ciudadanía se remonta a la antigua Grecia, en el que los ciudadanos eran aquellas personas que tenían derecho a participar en los asuntos del Estado. Al hablar de ciudadanía, nos referimos al conjunto de derechos y deberes a los que los ciudadanos están sujetos en su relación con la sociedad en la que viven. Por otro lado, el concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo al derecho político, a través de los cuales el individuo puede intervenir en los asuntos del Estado, participando directa o indirectamente en el gobierno y en la administración pública, a través del voto directo para elegir o ser elegido a un determinado cargo público. Uno de los requisitos para ejercer estos derechos es la nacionalidad. Finalmente, la ciudadanía exige al individuo como habitante de una sociedad que cumpla sus deberes y que como individuo de acción lleve a cabo sus tareas para su propio bien y también para el desarrollo de su comunidad en el que éste vive. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas. Características del Estado peruano según su Constitución. Punto 1. Democrático. Aquí se busca la participación del pueblo en la acción gubernativa. Punto 2. Social. Se busca asegurar la libertad, la igualdad y la justicia de toda la población. Punto 3. Independiente. Es un régimen de descentralización del poder que busca no depender de otros países. Punto 4. Soberano. El gobierno central tiene una sola constitución que tiene vigencia para todos los peruanos. Formas de gobierno. Unitario. Tiene una sola constitución. Descentralizado. El poder del Estado se distribuye entre las autoridades. Elementos del Estado peruano. Está conformado por el territorio, que es el espacio geográfico donde reside un grupo de personas. También está la nación, que es la población que posee ciertos vínculos y reside dentro de un espacio geográfico determinado. También está la soberanía, que es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio imperen sus leyes y las decisiones de su gobierno. Y por último, la organización jurídica, que establece mediante una serie de leyes e instituciones. Ahora vamos a hablar de la estructura del Estado. Se sabe que el Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes, que son el Poder Ejecutivo, que está conformado por dos niveles internos, que es encabezado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. También está el Poder Legislativo, que es representado por el Congreso de la República, y el Poder Judicial, que es el encargado de administrar justicia mediante la aplicación de las leyes. ¿Qué es la democracia? Se entiende como un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que le confieren legitimidad al representante. Antes de que hablemos sobre los derechos humanos, es muy importante que tengamos en claro el concepto de derecho. Este, según la Real Academia, es un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, que van a regular las relaciones humanas en una sociedad. Tenemos 8 tipos de derechos. Los primeros de ellos son los derechos humanos, que lo poseen todas las personas por la sola condición de pertenecer al género humano. En segundo lugar tenemos los derechos fundamentales, que establecen una conexión directa entre los derechos consagrados en la Constitución y la necesidad de su respeto. En tercer lugar tenemos los derechos constitucionales, que está conformado por el conjunto de preceptos que reconocen derechos de las personas y los grupos. En cuarto lugar tenemos los derechos del hombre, que son derechos válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos. En quinto lugar tenemos los derechos del hombre y del ciudadano, que representó una corte entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. En sexto lugar tenemos los derechos naturales, que son inherentes a la persona humana. En séptimo lugar tenemos los derechos civiles, que son derechos del individuo como ciudadano. En octavo lugar tenemos las libertades individuales, que se van a enlazar a un estatus negativos. Y por último tenemos las garantías individuales, que son clásicos derechos del liberalismo. El origen de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa en el año 1789, bajo el título de Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque este solo fue el primer paso de un largo camino. La Revolución estadounidense posteriormente siguió con los lineamientos de libertad, igualdad y fraternidad.
El nacimiento de la ONU, al término de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Principios de los derechos humanos. Universalidad. Son aplicables a todos los seres humanos sin distinción de sexo, religión, condición social, etc. Interdependencia y complementariedad. Se encuentran interrelacionados de modo que se complementan unos con otros. Irrenunciabilidad. Son irrenunciables debido a que no es posible renunciar a su goce. Trascendencia a la norma positiva. Van más allá del reconocimiento que se hagan de ellos en una norma positiva. Imprescriptibilidad. No se pierden por el transcurso del tiempo. Tienen un carácter permanente. Igualdad. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Inviolabilidad. Concierne a todos la obligación de respetar los derechos humanos. La participación ciudadana es la capacidad que tienen las y los ciudadanos de influir de manera individual o colectiva, organizada o no organizada, en los procesos de la toma de decisiones del Estado, a través de mecanismos concretos, como parte de la construcción social de políticas públicas en el marco del ejercicio de derecho fundamental de todo ciudadano de intervenir en la vida de la nación de la cual es parte, pero también en el cumplimiento de un deber de corresponsabilidad para lograr una mayor cohesión social y mejor calidad de vida de los integrantes de esa nación. Entre los principales mecanismos de participación ciudadana tenemos a la iniciativa de reforma constitucional, referéndum, consulta previa, revocatoria de autoridades, presupuestos participativos, demanda de rendición de cuentas y acceso a la información pública, entre otras.